Buenas tardes. Da inicio la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de México convocada para esta fecha, misma que se realiza a través del sistema de videoconferencia. Le solicito al señor Secretario General de Acuerdos haga constar la asistencia de las magistradas y los magistrados y verifique la existencia del quórum. Magistrado presidente, le informo que se encuentran presentes en esta sesión a través de videoconferencia autorizada mediante acuerdo de pleno TEM/AG/4 de 2020, las 2 magistradas y los 3 magistrados que integran el pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito a continuación informe la relación de asuntos listados para resolver en esta sesión pública. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, 3 recursos de apelación, un procedimiento sancionador ordinario y 7 procedimientos especiales sancionadores, cuyas claves de identificación, nombre del actor, del quejoso, de la autoridad responsable y del probable infractor son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente fijado en los estrados y en la página de internet de este tribunal, con la precisión de que el juicio ciudadano 66 de este año ha sido retirado para su resolución en una sesión posterior. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. Señoras magistradas y señores magistrados, está a su consideración el orden del día con el ajuste correspondiente para su aprobación, por lo que solicito al secretario general de Acuerdos recabe la votación de manera económica. Con su autorización, se somete a la consideración de las magistradas y los magistrados el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Señor presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos con la precisión hecha del retiro. Muchas gracias, señor secretario general de Acuerdos. A continuación, le solicito atentamente dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución del expediente turnado a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tavira. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 17 de 2021, iniciado con motivo de la queja presentada por el ciudadano Edgar Oney Candelario Viveros, quien por su propio derecho denuncia a Francisco Javier Ramírez Navarrete en su carácter de diputado federal por conductas que en su estima resultan transgresoras del marco jurídico electoral, las cuales las hace consistir en la difusión extemporánea de propaganda alusiva a su segundo informe legislativo, a través de la colocación de vinilonas y espectaculares en el municipio de Tejupilco, Estado de México, así como en diversas publicaciones en la red social de Facebook. Sobre la pretensión del denunciante, la consulta propone tener por existente la infracción que se denuncia únicamente por cuanto hace la difusión del segundo informe legislativo, el cual tuvo verificativo el 26 de octubre de 2020, lo anterior pues por cuanto hace a los contenidos albergados en el portal identificado como Sucesos del Sur, Fedatario del Periodismo y Carpeta Angular, tratándose de la red social de Facebook, así como por la colocación de 4 vinilonas en dicha demarcación, se difundió a partir del 16 y 17 de octubre de 2020. Esto es, su dispersión informativa se ubicó en un periodo mayor a los 7 días anteriores a que establece la norma y, por tanto, haya resultado extemporáneo. Sin que obste lo anterior, que tratándose de la propaganda difundida únicamente denota que por las frases y contenido en ella advertidos, por sí mismos de ninguna manera permiten identificar la intención de transitar por una promoción con el propósito de solicitar el voto a favor o en contra de alguno de los actores inmersos en el ámbito político electoral por parte del presunto infractor. No obstante, su calidad de servidor público de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para actualizar una promoción personalizada con tal propósito. De ahí que, por las razones que se sustentan en el proyecto, la propuesta sea declarar existente la violación al marco jurídico en materia electoral y, en consecuencia, por la naturaleza que ostenta el infractor, lo procedente sea dar vista a su superior jerárquico, esto es, al presidente de la Junta de Coordinación Política de la 64 legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para proceder conforme a derecho. Lo anterior, toda vez que a dicho órgano le corresponde conocer y resolver sobre las responsabilidades administrativas en que incurra cualquier integrante de la Cámara de Diputados Federal, como se actualiza en la especie. Esta es la cuenta, magistradas y señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario, por la puntual cuenta. Magistradas y magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse indicarla.
Al no existir intervención, advertirse, le solicito al señor secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrada Jorge Muciño Escalona. A favor del proyecto en sus términos. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Es mi propuesta, señor secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescado. A favor del proyecto. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pascal Fuentes. A favor del proyecto, anunciando nada más un voto concurrente. Gracias. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor del proyecto en sus términos. Señor presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos, con la precisión de que el magistrado Víctor Óscar Pascal Fuentes formulará voto concurrente. Muchas gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 17 de 2021 se resuelve, primero, se declara inexistente la violación objeto de la denuncia, en términos de lo señalado en el considerando sexto de la presente resolución respecto del artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derivado de la difusión del segundo informe del legislativo por parte de Francisco Javier Ramírez Navarrete en su carácter de diputado federal por el Distrito 36 con sede en Tejupilco, Estado de México. Segundo, se declara existente la transgresión objeto de la denuncia atribuida a Francisco Javier Ramírez Navarrete en su carácter de diputado federal por el Distrito 36 con sede en Tejupilco, Estado de México, derivado de la difusión extemporánea de su segundo informe legislativo en términos del considerando sexto de la presente resolución. Tercero, por las razones expuestas en el considerando último del presente fallo, se ordena dar vista al presidente de la Junta de Coordinación Política de la 64 legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que en uso de sus atribuciones proceda conforme a derecho. A continuación, solicito al señor secretario general de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Marta Patricia Tobar Pescado. Señoras magistradas, señores magistrados, en primer término doy cuenta con el juicio ciudadano local 61 de 2021, promovido por Azucena Cerrillo Vázquez en su calidad de primera regidora municipal del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a fin de impugnar diversos actos que a su consideración obstruyen el ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo que detenta, lo que constituye, a su parecer, una probable vulneración a sus derechos político-electorales. Actos atribuibles a los ciudadanos Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal y presidente del organismo público descentralizado para la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento de ese ayuntamiento, Mario Luna Escaname, director de general y secretario técnico del mismo organismo público, y Jesús Palacios Alvarado, secretario del ayuntamiento referido. Una vez realizado el estudio del medio de impugnación y de las constancias que obran en autos, la ponencia propone declarar acreditada la vulneración a los derechos político-electorales de la primera regidora del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por obstrucción de funciones inherentes al cargo que detenta, toda vez que no fue notificada conforme a derecho a diversas sesiones extraordinarias del Consejo Directivo del Organismo Descentralizado de Agua, Drenaje y Alcantarillado del municipio de Ecatepec, en las fechas que ella refiere. Siendo el responsable de convocar a los integrantes de dicho consejo, el director general de ese organismo, conforme al artículo 10 del reglamento interior del citado organismo. En ese sentido, se considera que recibió un trato diferenciado con respecto a los demás miembros del consejo. Asimismo, al ser designada presidenta de la Comisión de Agua, Drenaje y Alcantarillado del municipio y representante del ayuntamiento ante el organismo de agua, dicha omisión obstruye el desempeño de sus funciones inherentes al cargo que desempeña. En consecuencia, se propone que las responsables deben dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de la resolución denominado efectos. También doy cuenta con el juicio ciudadano local 65 de 2021, promovido por Mónica Olmos Monasterio, quien por su propio derecho y ostentándose como subdelegada suplente del poblado de San Francisco Chilpan, en el municipio de Tutitlán, Estado de México, impugna la remoción de su cargo en sesión de cabildo de fecha 17 de febrero del año en curso. La ponencia propone declarar los agravios como infundados, pues contrario a lo manifestado por la actora, de los medios probatorios se demuestra que no existió violación a sus derechos político-electorales del cargo que venía desempeñando como suplente del subdelegado del poblado de San Francisco Chilpan, municipio de Tutitlán, ni a su garantía de audiencia, toda vez que, como se razona en el proyecto, la actora no fue removida de su cargo,
lo que significa que a la fecha sigue en el pleno ejercicio de este y con ello en el goce de sus derechos político-electorales en su vertiente de ejercicio del cargo. Lo anterior porque de auto se desprende que las pruebas exhibidas por la autoridad responsable en su informe justificado se tiene por acreditado que no se celebró ninguna sesión de cabildo, tal como se demuestra en los medios de probatorios que obran en el expediente de mérito. Asimismo, no se advierte ningún elemento de prueba que aún de manera indiciaria permita a este tribunal tener convicción de la existencia de remoción del cargo que impugna la actora. Así, al no haberse acreditado la supuesta irregularidad señalada por la actora, se propone declarar inexistente el acto y, en consecuencia, infundados los agravios hechos valer. Enseguida doy cuenta con el recurso de apelación 29 de 2021, interpuesto por el Partido Político Acción Nacional, a través del ciudadano Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, en su carácter de representante propietario de dicho partido político, ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, en contra del punto de acuerdo sexto que provee respecto de las medidas cautelares del 13 de febrero, emitido por la Secretaría Ejecutiva del referido Instituto Electoral, en el que resuelve sobre no acordar favorablemente la implementación de las medidas cautelares solicitadas por dicho partido. En el expediente correspondiente al procedimiento especial sancionador, identificado con la clave PES, /SA, /PAN, /FBC, /20 de 2021, /01. La ponencia propone declarar fundado el agravio consistente en la dilación en la sustanciación del procedimiento especial sancionador, ya que de auto se desprende que si bien las actuaciones realizadas por la autoridad responsable encuentran su justificación en la implementación de una investigación preliminar, lo cierto es que transcurrió en exceso el plazo que la autoridad administrativa electoral tenía para pronunciarse sobre la admisión de la denuncia y sobre la solicitud de las medidas cautelares planteadas. Sin embargo, dicho agravio resulta a la postre inoperante, en razón de que si bien se encuentra acreditado que la autoridad responsable dilató la sustanciación del procedimiento especial sancionador, lo cierto es que, mediante auto de fecha 13 de febrero de la anualidad en curso, la autoridad responsable admitió la queja, ordenó emplazar al probable infractor, señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas y alegatos y acordó no favorable la implementación de medidas cautelares solicitadas por el denunciante y ordenó remitir los autos del procedimiento especial sancionador, motivo de la apelación a este órgano jurisdiccional, por lo que, a juicio de este tribunal, la pretensión del actor ya se encuentra colmada. Respecto de la falta de completitud, exhaustividad y congruencia en el acuerdo de fecha 13 de febrero de 2021, en el que la autoridad administrativa electoral determinó no acordar favorablemente la implementación de las medidas cautelares solicitadas por el recurrente, la ponencia propone declarar infundados los motivos de agravio, ya que del análisis del acto controvertido se advierte que la responsable sí realizó un análisis integral, pues como se ha reseñado dentro del apartado de la probable violación a un derecho del cual se pide la tutela dentro del procedimiento, realizó el estudio de los hechos denunciados y al constatarlos con el material probatorio, en términos del punto de acuerdo controvertido, los hechos aducidos por el partido actor fueron acreditados. Lo cierto es que bajo la apariencia del buen derecho, la autoridad señalada como responsable no encontró indicios de que las mismas constituyeran violaciones a la normativa electoral, por lo que se estima que las afirmaciones del partido actor son insuficientes para revertir el sentido y las consideraciones del punto de acuerdo controvertido. En este sentido, se propone confirmar el acuerdo controvertido en lo que fue materia de impugnación. Esta es la cuenta magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, favor de manifestarlo. Al no existir intervención y no advertirse, solicito al señor secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrada Jorge Muciño Escalona. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. En igual sentido. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Es mi consulta, señor secretario. Gracias. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pastel Fuentes. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en sus términos. Gracias. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 61 de 2021 se resuelve, primero,
Se acredita la vulneración de los derechos político-electorales de la primera regidora del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por obstrucción de funciones inherentes al cargo que detenta. Segundo, se ordena al director general del organismo público descentralizado para la prestación del servicio del agua potable, alcantarillado y saneamiento de ese ayuntamiento y al secretario del ayuntamiento del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, cumplir los efectos de la presente resolución en términos del considerando séptimo. Tercero, notifíquese la presente resolución al Instituto Electoral del Estado de México. En el juicio ciudadano local 65 de 2021 se resuelve, primero, son infundados los agravios hechos valer por la actora en términos de lo expuesto en la presente sentencia. Segundo, se vincula a las autoridades responsables a garantizar y respetar a la actora en el pleno ejercicio de su cargo como subdelegada suplente de la comunidad de San Francisco Chilpan, municipio de Tultitlán, Estado de México. En el recurso de apelación 29 de 2021 se resuelve. Primero, resulta fundado, pero a la posta inoperante, el agravio relativo a la dilación en la sustanciación del procedimiento especial sancionador. Segundo, se confirma el acuerdo de fecha 13 de febrero de 2021 en lo que fue materia de impugnación. A continuación, solicito al señor secretario general de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del señor magistrado Jorge Esteban Muciño Escalona. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 17 de 2021, originado con motivo de la queja presentada por Silvia García Martínez en contra de Jonás Neftali Sandoval Orozco por la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así como promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, derivados de las publicaciones en las redes sociales, distribución de volantes y revistas, así como la pinta de barras en diversos lugares del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, en donde, a decir de la quejosa, se promociona el nombre del denunciado a efecto de posicionarse ante el electorado. En dicho procedimiento, la ponencia concluye que con los medios probatorios que obran en autos, solo se acredita la existencia de la publicidad relativa a la publicación de una revista en la que aparece la imagen y nombre del ciudadano denunciado. Sin embargo, en el criterio de la ponencia, ese material publicitario no constituye promoción personalizada, actos anticipados de campaña ni uso indebido de recursos públicos. Ello, en atención a que la propaganda solo se exhibe el nombre e imagen del denunciado, elementos que se consideran insuficientes para configurar las infracciones mencionadas, ya que no se exaltan cualidades personales del denunciado, no se hace referencia al llamado al voto o presentación de alguna plataforma electoral al respecto. Se toma en cuenta que la línea editorial de la revista es difundir la trayectoria de diversos servidores públicos. Ahora, por cuanto hace al uso indebido de recursos públicos, la ponencia concluye que, de los medios probatorios que obran en autos, no existe evidencia que los recursos empleados en la difusión de la revista hubieran sido públicos, dado que las facturas que se exhiben corresponden al pago a la revista, pero no una campaña del ayuntamiento sobre condonación de impuestos y no sobre la aparición del denunciado en ellas. Consecuentemente, se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 9 de 2021, promovido respecto de diversas acciones y omisiones que, a decir de Melba Carrasco Godínez, en su carácter de segunda regidora del ayuntamiento de Nicolás Romero, Estado de México, resultan constitutivos de violencia política en razón de género, perpetrados por parte de Armando Navarrete López, Óscar González Jiménez, Erika Flores Hernández, Rodolfo López Olvera, Manuel de la Vega Suárez, Gilberto Hernán Conde Zárate, Felipe de Jesús Martínez Gómez y María Marta Razón Pérez, en su calidad de presidente municipal, expresidente municipal por Ministerio de Ley, síndica, secretario, tesorero, director de administración, director jurídico y sexta regidora, respectivamente, todos del ayuntamiento en cita. La ponencia propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Lo anterior es así, ya que se considera que los hechos que se tuvieron por acreditados no violentan la normatividad que regula la violencia política de género, pues del análisis exhaustivo a la documentación que integra el expediente, se advierte que ninguno de los hechos narrados se cometió en contra de la quejosa por su condición de mujer. Con relación al despido de los trabajadores de confianza adscritos a la segunda regiduría, obedeció a cuestiones imputables a los propios trabajadores derivado de que incurrieron en faltas administrativas.
En lo relativo a alusiones realizadas por el presidente, síndica y sexta regidora del Ayuntamiento de Nicolás Romero, en la 32ª sesión extraordinaria del Cabildo, se considera que las mismas no violan el marco normativo sobre la violencia de género. Ello, en razón de que las manifestaciones esgrimidas por los probables infractores no se advierte que se hayan realizado con el fin de denigrar y descalificar su condición de segunda regidora, mucho menos que las alusiones utilizadas llevaran implícitos estereotipos de género con la intención dolosa de menoscabar su imagen pública y limitar sus derechos a decidir libremente. Por el contrario, se discurre que las mismas formaron parte del debate político que se da al seno de una discusión de cabildo. Por cuanto hace a que, derivado de la solicitud de información relacionada con el viaje a Madrid que realizaría el presidente, este le contestó de manera despectiva y abusivamente que era un viaje de trabajo, sin permitirle réplica o hacer uso de la voz. De autos quedó acreditado que en ningún momento el citado presidente respondió como alude la quejosa. Por el contrario, de manera pormenorizada explicó los motivos y el costo del viaje. En relación a que el secretario del ayuntamiento contestó en sentido negativo a su solicitud para que le fueran proporcionadas despensas, en efecto, así aconteció. No obstante, dicha circunstancia se debió a que para el otorgamiento de las despensas había que seguir un procedimiento de selección establecido en la página oficial del Ayuntamiento de Nicolás Romero, en el que solo ciertos grupos de la población podrían participar. En cuanto a que solicitó información a los probables infractores sobre los motivos por los que las servidoras públicas adscritas a la segunda regiduría no habían recibido su correspondiente remuneración, si bien de autos no se desprende que hayan dado contestación a las mismas, tampoco se advierte que dicha situación haya acontecido con el objeto de menoscabarla por su condición de mujer. Por todo lo anterior, se propone declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 16 de 2021, originado con motivo de la queja presentada por Montserrat Méndez Bandera, por su propio derecho, en contra del ciudadano Juan Manuel Cepeda Hernández, senador de la República, por actos anticipados de campaña electoral y la presunta difusión de propaganda personalizada, mediante la colocación de diversas publicaciones en la red social de Facebook, anuncios espectaculares y la distribución de folletos relacionados con su informe de labores en su carácter de senador, colocados y difundidos en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Una vez analizados los elementos probatorios aportados por las partes y los recabados por la autoridad instructora, no se logró acreditar la existencia de los hechos denunciados consistentes en actos anticipados de campaña, promoción personalizada o uso indebido de recursos públicos, derivado de la colocación de diversas publicaciones en la red social de Facebook, anuncios espectaculares y la distribución de folletos relacionados con su informe de labores en su carácter de senador, colocados y difundidos en el municipio de Nezahualcóyotl. Ello, en razón de que las pruebas técnicas aportadas por la actora no se vieron robustecidas con las diligencias de investigación realizadas por la responsable, de modo que no se pudo constatar la existencia de material propagandístico, por lo que se propone declarar la no acreditación de los hechos. Esta es la cuenta, magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Señoras magistradas, señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Al no existir intervención ni advertirse, le solicito al señor secretario general atentamente tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Jorge Musillo Escalona. Son asuntos de mi cuenta, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de los proyectos, secretario. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor, por favor. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Con las propuestas. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos de la cuenta en sus términos. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el procedimiento sancionador ordinario 17 de 2021 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. En el procedimiento especial sancionador 9 de 2021 se resuelve. Único, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia en los términos establecidos en el último considerando del presente fallo. En el procedimiento especial sancionador 16 de 2021 se resuelve. Único, no se acreditan los hechos objeto de la denuncia. Muy bien. A continuación,
Le solicito al señor secretario general de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del señor magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano 36 de 2021, promovido por Claudio Salinas Maza en su carácter de 10º regidor del Ayuntamiento de Mexicalcingo, Estado de México, en contra del tesorero municipal del citado ayuntamiento, por la negativa de proporcionar la información que en su carácter de regidor solicitó, lo que en su concepto constituye impedimento para el ejercicio efectivo de su cargo. En la consulta se propone declarar como fundado el agravio relativo a la vulneración de su derecho político electoral en su vertiente de desempeñar el cargo, derivado del contenido de los oficios PMM-TM-1 y 2 de 2021, en los que le fue negada diversa información al supeditar el derecho a la información derivada del ejercicio del cargo del actor, con los requisitos de los actos emitidos por autoridades como la debida fundamentación y motivación, y por otra parte, las dependencias municipales de quienes solicitó información son creadas por el ayuntamiento con cargo a la Hacienda Pública Municipal, misma que le corresponde administrar, por lo que se advierte que cuenta con la información requerida respectivamente. Con relación a la negativa de entrega de la información señalada en el oficio PMM-TM3 de 2021, se propone declarar infundado el agravio, ya que de la información aplicable se advierte que los informes solicitados ya no obran en poder de la responsable al ser remitidos a la sindicatura, aunado que no se advierte obligación legal de conservar copia de los mismos, por lo que se concluye que existe imposibilidad jurídica y material de la responsable para atender favorablemente la solicitud del actor. Respecto a la solicitud de las observaciones realizadas por la sindicatura y el órgano superior de fiscalización del Estado de México a los informes mensuales, se considera que el actor debió señalar o bien demostrar al menos de manera indiciaria su existencia a fin de estudiar la negativa de entrega de dicha información o su ocultamiento ante la respuesta otorgada por la autoridad, lo que en el caso no aconteció. En lo relativo a la solicitud de las observaciones del órgano superior de fiscalización del Estado de México como resultado de las auditorías, se concluye que no obran en poder del tesorero municipal, pues los informes de las auditorías realizadas a los municipios son remitidos a la Comisión de la Legislatura. En otro aspecto, el agravio relativo a la negativa de entrega de información en el oficio PMM-TM4 de 2021 se considera infundado, pues el presidente municipal es el representante legal del ayuntamiento, por lo que el resguardo del dictamen que fue solicitado por el actor le corresponde a dicha autoridad y no a la responsable. En lo relativo a la solicitud de copia certificada de los anexos del oficio MM-TM-436 de 2020, si bien de las convocatorias a sesión y de la propia expresión del promovente se advierte que le fueron entregados anexos y que recibió un oficio, no es posible que este tribunal electoral tenga certeza de que se trate del oficio solicitado. En este sentido, suponiendo sin conceder que dicha documental se trate de la requerida por el actor y anexos a los que hace referencia en su solicitud de información, la autoridad a quien debió dirigirle fue al presidente municipal, al ser esta quien fue dirigido y entregado el mismo, de ahí lo infundado del agravio. En consecuencia, lo procedente es, por una parte, confirmar los oficios PMM-TM3 y 4 de 2021 y, por otra, revocar los diversos PMM-TM-1 y 2 de 2021, ordenando a la responsable hacer entrega de la información al actor dentro de los plazos señalados en el proyecto. A continuación, de cuenta con el recurso de apelación 30 de 2021, interpuesto por el Partido Acción Nacional por conducto de su representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral número 13, con sede en Atizapán de Zaragoza, a fin de impugnar el acuerdo emitido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, dentro del procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES-ATE y Z-PAN-RON-51 de 2021-02, relacionado con la negativa de otorgar las medidas cautelares solicitadas por el recurrente. En el proyecto se propone calificar infundados los agravios relacionados con la supuesta violación a los principios de fundamentación, igualdad y equidad en la contienda electoral, ya que, contrario al aducido por la parte actora, la autoridad responsable sí llevó a cabo un análisis integral de los hechos denunciados, al tiempo que señaló los fundamentos legales que se basó su determinación, concluyendo que, en el caso, no se advertía que el contenido de la propaganda denunciada implicara una transgresión a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional, párrafos 7º y 8º, al no destacarse las cualidades, capacidades, logros, creencias religiosas, partido de militancia o virtudes de la servidora pública municipal.
Igualmente, la ponencia considera infundados los agravios relativos a que la resolución controvertida es violatoria de los principios de congruencia y exhaustividad, sobre la base de que viola los principios de interpretación y, por ende, los derechos humanos, al dejar de analizar en su conjunto todos los hechos narrados, así como las pruebas ofrecidas. Lo anterior, porque contrario a lo manifestado por el partido actor, desde un enfoque preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, no se advierte la difusión de alguna ideología de carácter político, la exposición de un programa de acción, alguna plataforma electoral, hechos o actos que pudieran inducir a la convicción de que con tales publicaciones se pretende influir en el ánimo de los electores con miras a un proceso electoral en particular, para adoptar determinadas conductas políticas electorales en especial. Así, en la propuesta también se señala que desde el enfoque señalado, la propaganda objeto de la denuncia no tiene un carácter distinto al informativo respecto de las acciones que, como funcionaria municipal, ha emprendido, como las acciones a seguir con motivo de la emergencia sanitaria, así como las gestiones realizadas por la titular de la presidencia municipal a favor de los habitantes del municipio de Atizapán de Zaragoza, además de la entrega de apoyos a la población con motivo del festejo del Día de Reyes. En consecuencia, se propone confirmar la determinación controvertida en lo que fue materia de impugnación. Ahora doy cuenta con el recurso de apelación 31 de 2021, promovido por Serafín Gutiérrez Morales en su calidad de presidente municipal de Xonacatlán, Estado de México, en contra del acuerdo de fecha 27 de febrero de 2021, emitido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México, dentro del expediente PES VPG, /XONA, /SJRB, /SGM, 6 de 2021, mediante el cual se admite a trámite la queja para el procedimiento especial sancionador promovido por Simeí Jared Rincón Bartolo en su calidad de cuarta regidora municipal de Xonacatlán, por la presunta comisión de actos de violencia política en razón de género. En el proyecto se propone desechar de plano la demanda al resultar improcedente, toda vez que el acuerdo de admisión impugnado es un acto intraprocesal que carece de definitividad y firmeza. Lo anterior, toda vez que la queja se originó en el procedimiento especial sancionador, se admitió en el acuerdo que se controvierte. Sin embargo, falta que dicho procedimiento culmine en todas sus etapas para que, en su caso, el actor se encuentre en posibilidad de reclamar la resolución que emita finalmente por parte de este tribunal electoral. De ahí que la ponencia considere que la demanda debe desecharse de plano. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 20 de 2021, instaurado con motivo de la queja presentada por Elizabeth Rivera Flores en contra de Juan Manuel Cepeda Hernández, precandidato a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, y del partido político Movimiento Ciudadano, consistente en la presunta comisión de actos anticipados de campaña. En primer lugar, se propone declarar improcedente el desistimiento presentado por la quejosa debido a la naturaleza de los hechos denunciados, toda vez que dicha infracción implica la presunta afectación de un interés público como lo es la equidad en la contienda electoral que se desarrolla en el Estado de México. Asimismo, se propone declarar inexistentes los actos anticipados de campaña denunciados en virtud de que del caudal probatorio que obra en autos no fue posible verificar la existencia de la difusión de la propaganda que la quejosa identifica en las imágenes insertas en su escrito de denuncia, pruebas que por sí solas son insuficientes para acreditar su existencia, ya que para hacer prueba plena tendrían que estar concatenadas con otros medios de prueba idóneos, lo que en el caso no aconteció. Por ello, y ante la imposibilidad de tener por acreditados los hechos sobre los que se basa la supuesta infracción, se propone determinar la inexistencia de la conducta denunciada. Esta es la cuenta magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Señoras magistradas, señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Al no existir intervención, le solicito al señor secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Muciño Escalona. A favor de los proyectos en términos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de los proyectos de la cuenta, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pastel Fuentes. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias.
En consecuencia, en el juicio ciudadano local 36 de 2021 se resuelve. Primero, se revocan los oficios PMM, diagonal TM, diagonal 1, diagonal 2021 y PMM, diagonal TM, diagonal 2, diagonal 2021, emitidos por el tesorero municipal del Ayuntamiento de Mexicalcingo en términos de la parte considerativa de la presente sentencia. Segundo, se ordena al tesorero municipal del Ayuntamiento de Mexicalcingo dar cumplimiento a lo mandatado en la sentencia en términos de la parte considerativa. Tercero, se exhorta al tesorero municipal del Ayuntamiento de Mexicalcingo en términos de la parte considerativa de la presente sentencia. Cuarto, se confirman los oficios PMM, diagonal TM, diagonal 3, diagonal 2021 y PMM, diagonal TM, diagonal 4, diagonal 2021, emitidos por el tesorero municipal del Ayuntamiento de Mexicalcingo. En el recurso de apelación 30 de 2021 se resuelve, único, se confirma la determinación impugnada en términos de lo expuesto en el considerando último de esta resolución. En el recurso de apelación 31 de 2021 se resuelve, único, se desecha de plano la demanda. En el procedimiento especial sancionador 20 de 2021 se resuelve. Primero, es improcedente el escrito de desistimiento de Elizabeth Rivera Flores. Segundo, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia en términos de lo señalado en la parte considerativa de la presente resolución. A continuación, le solicito al señor secretario general de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia a mi cargo. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 5 de 2020, iniciado con motivo de la queja presentada por Elidia Martínez Andrés, séptima regidora del Ayuntamiento de Timilpan, Estado de México, en contra de Laura Leticia Caballero Juárez, Sergio Martínez Domínguez e Iván Navarrete Carrasco, presidenta municipal, secretario del Ayuntamiento y secretario particular de la presidenta, respectivamente, por la supuesta comisión de violencia política de género en su contra. La séptima regidora de Timilpan aduce sufrir violencia política en razón de género, al señalar que, durante la celebración de la sesión ordinaria 59 de Cabildo, existieron diversos señalamientos y reclamos en su contra por parte del secretario particular de la presidenta, así como por la omisión de la presidenta municipal y el secretario del ayuntamiento de hacer guardar el orden en la sesión referida. Una vez analizadas las pruebas que obran en el expediente, se advierte que ni la quejosa ni el probable infractor comparecieron a la sesión de cabildo señalada, razón por la que se propone declarar la inexistencia de los hechos denunciados. Máxime que, a pesar de estar debidamente notificada, la promovente no compareció a la audiencia de pruebas y alegatos, momento procesal oportuno para ofrecer los medios que acreditaran sus afirmaciones. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 5 de 2021, iniciado con motivo de la queja presentada por Irma Lilia Navarro Sandoval, tercera regidora del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, en contra de Elena García Martínez y Anaí Beltrán Reyes, presidenta municipal y secretaria del Ayuntamiento, respectivamente, por la supuesta comisión de violencia política de género en su contra. La tercera regidora de Tultitlán aduce sufrir violencia política en razón de género al señalar que, durante el desarrollo de la 83ª sesión ordinaria de Cabildo, la presidenta municipal le negó hacer el uso de la palabra. Sin embargo, del análisis de las pruebas que obran en el expediente se advierte que le fue concedido el uso de la voz en todas las ocasiones solicitadas. Señala también que la presidenta municipal fue omisa en otorgarle una medida de protección con motivo de una amenaza de secuestro. Una vez analizadas las documentales de autos, se desprende que la presidenta giró instrucciones a fin de cumplimentarla. Finalmente, el único hecho acreditado es el que la secretaria del ayuntamiento no incluyó en el acta respectiva la totalidad de las manifestaciones vertidas por la quejosa en la sesión de cabildo. No obstante lo anterior, también se corroboró que su actuación estuvo fundada y motivada en la Ley Orgánica Municipal, pues el artículo 30 establece que deberán asentarse los extractos de los acuerdos, no así la totalidad de los asuntos tratados. Ahora bien, respecto a la violencia política en razón de género alegada, se concluye que la omisión acreditada no es suficiente para configurarla, al no advertirse que estuviera basada en elementos de género que tuvieran como finalidad menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de la quejosa o las prerrogativas inherentes al cargo que ostenta,
que estuviera dirigida a ella por el hecho de ser mujer o que exista un trato diferenciado respecto de otras mujeres que integran el cabildo. Por dichas consideraciones se propone declarar la inexistencia de los hechos denunciados. Enseguida doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 25 de 2021, incoado con motivo de la denuncia presentada por Elizabeth Rivera Flores, por su propio derecho, en contra de Juan Manuel Cepeda Hernández en su carácter de senador de la República y de precandidato de Movimiento Ciudadano a presidente municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, por las supuestas irregularidades a la normativa electoral consistentes en actos de campaña, así como de la vulneración al párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La propuesta sostiene que en los portales electrónicos de YouTube del programa Me lo dijo Adela Radio y el Heraldo de México se difundió una entrevista realizada al denunciado en el programa Me lo dijo Adela Radio. Asimismo, la acreditación de una nota periodística denominada Juan Cepeda asegura que tiene altísimas probabilidades en esa, alogadas en una dirección electrónica y diversos tweets del perfil de Adela Micha en la red social de Twitter. En cuanto a actos anticipados de campaña, se propone la inexistencia de la falta, debido a que no se acredita el elemento subjetivo necesario para su configuración, esto es, no se advirtió expresión que de forma unívoca e inequívoca tuviera un sentido que equivalga a una solicitud de votar a favor o en contra de alguna candidatura o fuerza política en particular. Se destaca que del análisis integral de la entrevista, la temática central fue el registro como precandidato del denunciado a presidente municipal de Nezahualcóyotl por Movimiento Ciudadano, y en ella siempre se puntualizó explícitamente que sus manifestaciones no serían parte de su agenda de gobierno, pues la presentación de propuestas, en todo caso, serían presentadas oportunamente cuando la ley lo permitiera, y hasta el momento en que estuviera en campaña y no en ese instante. Conforme a las razones que se exponen en el proyecto, los hechos acreditados valorados en su contexto no revelan elementos que encuentren relación con una campaña electoral, pues de ellos no se desprenden frases, imágenes o símbolos que, apreciados bajo la figura de la equivalencia funcional al llamado al voto o posicionamiento electoral, reflejen que el denunciado tenga el objetivo de incidir en una contienda electoral. Por último, respecto a la vulneración al artículo 134 de la Constitución Federal, igualmente se propone su inexistencia, porque no se actualizan los elementos previstos en la tesis 12 de 2015 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente el elemento objetivo, ya que no se contuvieron referencias a informes, logros, avances o beneficios que se adjudiquen de manera directa al denunciado en la calidad de servidor público que ostenta. De ahí que al no haber aprovechado esa investidura, resulta inexistente la vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda. En esos términos se propone declarar inexistentes las infracciones denunciadas. Es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Señoras magistradas, señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse indicarla, por favor. Al no existir intervención, le solicito atentamente al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Muciño Escalona. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. En igual sentido, secretario, gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Por los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. Es mi consulta respetuosa a este pleno, señor secretario. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 5 de 2020 se resuelve, único, se declara la inexistencia de los actos denunciados en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. En el procedimiento especial sancionador 5 de 2021 se resuelve, único, se declara la inexistencia de los actos denunciados en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. En el procedimiento especial sancionador 25 de 2021 se resuelve, primero, es improcedente el desistimiento presentado por la parte denunciante conforme al considerando segundo de la presente sentencia. Segundo, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia en términos de lo señalado en el considerando cuarto de la presente resolución.
Pues bien, al haberse agotado los puntos del orden del día para el cual fueron convocadas las magistradas y los magistrados integrantes del Pleno de este tribunal, se da por concluida la presente sesión por videoconferencia. Muchísimas gracias. Excelente tarde.